Perfecto, ahora sí, retomo. Tenemos dos teoremas importantes para resolver triángulos no rectángulos. El teorema del seno, o ley del seno, y teorema del coseno, o ley del coseno, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver, vemos en pantalla, voy a tapar un poquito la publicidad aquí. En pantalla tenemos el teorema del seno. Dice, resolver triángulos aplicando el teorema del seno o el coseno, calculando distancias conocidas. Entonces, básicamente, ¿para qué sirven los teoremas del seno y el coseno? Para solucionar triángulos que no son rectángulos. Y recordemos que solucionar un triángulo es determinar sus ángulos internos y determinar además la longitud de los lados, ¿cierto? Para resolver situaciones reales. Muy bien. Entonces, lo que vemos en pantalla es el teorema del seno. Entonces dice, lo van a encontrar de varias formas. Lo pueden encontrar como A sobre el seno de A, igual a B sobre el seno de B, igual a C sobre el seno de C. Puede funcionar así, voy a taparlo con nuestros rostros, ¿listo? Puede funcionar si tengo los lados A y los B, o puede funcionar así, si tengo los lados B y C, o los datos de B y C, o puede funcionar de A para C. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se utiliza. ¿Quién me dice qué condiciones debe cumplir un ejercicio, un triángulo, para que lo pueda solucionar por medio del teorema o ley del seno? ¿Cuándo puedo aplicar ley del seno? ¿Qué me dice? Ahí no te escucho, tienes que poner el micrófono. Cuando conocemos dos ángulos. ¿Dos ángulos? ¿Necesitaríamos dos ángulos para poder aplicar teorema o ley del seno? ¿Qué dicen Vanessa y Valentina? Profe, se escucha un poco de eco y entrecortado. Ok, ahí. ¿Qué necesitamos para aplicar ley del seno? Para poder aplicar ley del seno. Vamos a mirar la ecuación. Voy a bajar un poquito el micrófono. Si miramos bien la ecuación, nos vamos a dar cuenta que tenemos una relación entre un ángulo y un lado. Para que se pueda solucionar una ecuación cualquiera, tenemos que tener una incógnita y tenemos que conocer los otros tres lados, ¿cierto? Si no, ¿cómo la solucionamos? ¿Vale? Entonces, para poder aplicar la ley del seno necesito tener un ángulo y su lado correspondiente. Es decir, si tengo el ángulo A, que es A mayúscula, tener el lado A. Si tengo el ángulo B, tener el lado B, o si tengo el ángulo C, tener el lado C. Porque si no tengo una relación completa, pues no voy a poder aplicarlo, ¿listo? Entonces, para poder solucionarlo, miren, aplicaciones. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando conocemos dos ángulos y un lado, y cuando conocemos los dos lados y el ángulo opuesto entre ellos. ¿Listo? Esas son las veces que podemos utilizar ley del seno. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? A ver cómo se utiliza eso. Nos dice, resolver un triángulo con los siguientes datos. Nos dan este triángulo. ¿Sí ven que no es rectángulo, cierto? Perfecto. Entonces dicen, bueno, puedo inicialmente de una vez, ni por Pitágoras ni por razones trigonométricas. ¿Listo? Tengo el lado A. Recuerden que el triángulo se dibuja siempre, si este es el ángulo A, el lado A es el opuesto a él, ¿no? Siempre los opuestos. Bueno, entonces tengo el lado A, miren el lado A. ¿Cuál sería el ángulo A? El opuesto a él, ¿cierto? Perfecto. El ángulo B, que vale 30, y el lado B, que vale 5, y no tengo ni el lado C ni el ángulo C. Entonces dicen, bueno, ¿qué tengo en el gráfico? Tengo dos lados, ¿cierto? Y un ángulo, el ángulo opuesto entre ellos, el de 30. Si se dan cuenta, tengo un ángulo y su lado, ¿sí ven? Tengo el lado B y tengo el ángulo B. ¿Sí? Entonces, si se cumple esa condición, lado B, ángulo B, entonces yo puedo decir que puedo utilizar ley del seno. ¿Cómo utilizaría ley del seno? Puedo hacer la relación, ¿sí ven lo que yo les decía? Puedo hacer la relación A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. ¿Listo?
¿Ahí qué viene? Reemplazar los datos, ¿cierto? A vale 4, seno de A que no lo conozco, B que vale 5, seno de B que vale 30 grados. ¿Qué debo hacer ahí cuando ya tengo? Hasta aquí va la trigonometría, ¿cierto? Ya después se vuelve álgebra, despejar. ¿Cuál es la incógnita? Seno de A, ¿cierto? Recuerde que cuando voy a despejar esto, este señor que está como denominador pasa acá, y este señor que está aquí como denominador, o sea, es decir, se cruzan, ¿no? Pasan al otro lado al igual cruzándose. ¿Bien? Por eso el 5 pasa a dividir, porque él llegaría a ser múltiplo de seno de A, ¿cierto? Y para despejar seno de A, pasa a dividir. Ustedes pueden hacer el despeje más despacio, no hay ningún problema. Esto es muy importante. Calculadora a la mano, ¿cierto? Nos dio que seno de A es 0,4. Despejar A. Para despejar el seno de A, el ángulo A del seno de A, tengo que utilizar calculadora. Voy a dejar de compartir para compartir todo y que se vea la pantalla, ¿vale? Compartir toda la pantalla. Listo, para que podamos ver la calculadora. En la calculadora que tenemos del equipo, lo podemos hacer también, ¿cierto? Nos dio que 0,4, ¿cierto? Ah, bueno, entonces debo usar el inverso. Pues recuerden que acá uso IN, la tecla IN. En su calculadora científica pueden usar el Shift. Bueno, este es un ejemplo, aunque esta es un poquito más avanzada, no sé si se alcanza a ver. Ahí está la tecla Shift. ¿Listo? En este tipo de calculadoras científicas utilizamos Shift. ¿Listo? Shift porque recuerden que el Shift está en amarillo en las calculadoras Casio, ¿cierto? Bueno, en el color que esté. Si está en amarillo, es porque todo lo que esté en amarillo en la calculadora funciona si primero aplico Shift. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a usar IN, que es inverso. Y si ven que inmediatamente cambian todas las funciones. Y acá se va a ver seno a la menos 1. ¿Listo? Entonces, si yo voy a despejar, mando a hacer la operación contraria, ¿cierto? La operación contraria, por ejemplo, si está sumando, lo puedo hacer la operación contraria es restar. Si está multiplicando, la operación contraria es dividir. Si estoy aplicándole un seno, la operación contraria es arcoseno o seno a la menos 1. Es decir, ¿qué ángulo cumple que el seno sea este, sí? ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es 0,4? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces le doy IN, seno a la menos 1, acá está, seno a la menos 1 de 0,4. Igual. Ah, bueno, acá sí. Primero 0,4, perdón. Acá primero debo escribirlo. Luego le doy inverso. Seno. No vayan a hacer sin con H, porque eso es seno hiperbólico, ¿no? Eso es otro cuento. Entonces, sin a la menos 1. ¿Listo? Perfecto. Y me dio 23,57. ¿Listo? Ese sería, bueno, y acá sí ven que me da 23 grados, 58 minutos. Es lo mismo, bueno, acá no tengo bien la tecla, no, aquí no me lo da en grados y minutos, pero en sus calculadoras Casio recuerden que es la tecla que tiene un circulito, un puntico y una coma, ¿cierto? Recuerden que la mostramos en el chat anterior y está en el video, entonces mucho cuidado. Si quieren que me den minutos, grados, segundos, entonces oprimo la tecla y me da lo mismo, ¿no? Pero es este mismo, 23,57 es lo mismo que 23 grados, 58 minutos. Estoy viendo que hay un chat, vamos a ver. Qué pena interrumpir. No, Valentina, no hay problema. Si no escuchan, me dicen de todas maneras, ¿vale? Para poder devolver. Sí, no hay problema, no hay problema. Por eso estoy avanzando más rápido y no estoy usando Paint. Listo. Este es un ejemplo típico de cómo solucionar. Ya tengo el lado A, el ángulo A. ¿Listo? Tengo el ángulo A. Todavía me falta el ángulo C y el lado C. Mucho cuidado, si ya tengo dos ángulos, tengo uno que es 30, ¿cierto? Mírenlo acá, 30. Uno que lo acabamos de hallar, que es 23,58. Me falta el otro, el tercero. Pero ¿se acuerdan cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto deben sumar? 180 grados. 180 grados, perfecto. Entonces, ¿será que me pongo a usar ley del seno, ley del coseno para hallar ese ángulo que falta? No, ¿cierto? No es necesario. Solamente se lo resto a 180. Pues, miren, acá está cómo lo hace. Entonces, el ángulo C será 180 grados menos 23,58 menos 30, ¿no? Bueno, ahí lo suman, ustedes me entienden, ¿no? El resto de esos dos. Y el ángulo es 126,42 grados. Listo. ¿Qué me falta? El lado C, ¿cierto?
¿Puedo usar ley del seno? Sí. Miren que acá relaciona otra vez A. Miren, no toma A, toma B. Otra vez 30, ¿cierto? Que eran los datos iniciales que nos había dado. ¿Se acuerdan que yo les dije? Pueden hacer relación de A con B, o A con C, o B con C. Que esta sea la fórmula no quiere decir que tengan que usar la triple, ¿no? La pueden usar A con B, A con C, B con C, como quieran. Listo, de a dos. Entonces, simplemente aquí lo que hace es C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Y despejamos el lado C. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí ven qué pasa aquí a multiplicar? Y obtengo el valor del lado C. ¿Listo? Ese es un típico ejemplo de la aplicación del teorema del seno. ¿Listo? Lo podemos aplicar, ¿por qué? Es mucho más sencillo que el del coseno. Bueno, más sencillo no, digamos que es más corto, más bien. Ahora miremos la ley del coseno. La ley del coseno la podemos aplicar cuando 3 pasos. Conocemos los tres lados. Cuando tenemos dos lados y el ángulo opuesto a ellos. Dos lados y ángulo opuesto. Y cuando tenemos dos lados y el ángulo que lo forman. Si tengo estos dos lados, el ángulo que forman es este. Y el ángulo que forma esos dos. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo de aplicación. Resolver un triángulo con los datos siguientes. Tengo el lado A, el lado C y el ángulo B. ¿Sí ven? Entonces tengo dos lados, miren el lado A, el lado C y el ángulo entre ellos, el ejemplo que estábamos diciendo, ¿cierto? Tengo lado y ángulo entre ellos. ¿Listo? Ese es el ejemplo típico. Vamos a utilizar inmediatamente teorema del coseno. El teorema del coseno son estas tres expresiones. Si se dan cuenta, tienen la misma forma todas. ¿Sí ven que es? Si voy a hallar A, entonces, ¿quiénes van en la fórmula? Pues B y C, ¿cierto? B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A, del ángulo que es. Si tengo a B, si quiero hallar B, pues van los otros dos lados que son A y C. ¿Sí? A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de ese ángulo. Y lo mismo para C. Si quiero hallar C, entonces ¿quiénes están en el otro lado? A y B. A cuadrado, B cuadrado, menos 2AB coseno de C, que es el mismo. ¿Listo? Bueno, igual ustedes pueden tener en su tabla de ecuaciones, sea a mano o sea digital, porque no tienen que tenerla a mano, si no usan cuadernos. Pueden tener estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces miremos. Acá tenemos el lado A, tenemos el lado C, pues ¿cuál vamos a hallar? Pues el lado B, ¿cierto? Que nos falta. Entonces el lado B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. ¿Listo? ¿Qué es lo único que hay que hacer ahí? Reemplazar, ¿cierto? Aquí que reemplazó todos los datos. Mucho cuidado, que es lo único que quiero que tengan cuidado es que es menos, este menos es, yo prefiero usar un paréntesis, menos toda esa expresión, ¿listo? Primero hacen 2 por 1200, por 700, por el coseno de 108 y luego sin menos esa expresión, ¿vale? Porque si no les va a quedar mal. Y recuerden que el teorema del coseno viene al cuadrado, entonces hay que tener mucho cuidado en sacar la raíz cuadrada. ¿Listo? Eso serían ley o teorema del seno y del coseno. Aplicaciones, muchísimas, ¿no? Entonces, siempre que la solución de un ejercicio, la solución de una situación en la vida implique un triángulo, que no es rectángulo, vamos a tener que implementar ley del seno y del coseno. Por ejemplo, cuando una persona atraviesa un río, digamos, vamos a entrar en un tema de este momento. Están atravesando el río Táchira, por ejemplo. Digamos que está bastante subido. Si una persona se lanza a atravesar el río, ¿será que llega a una parte exactamente equidistante, en la otra orilla? Es decir, completamente al frente, ¿o a dónde llegará? ¿Qué me dice? ¿Sí? O bueno, el Táchira es muy bajito, el Magdalena. ¿Cierto? Digamos que una persona va a atravesar el río Magdalena, ¿sí? En una canoa o se lanzó nadando. ¿Será que llega exactamente al frente de la otra orilla? ¿Ustedes qué dicen? ¿O dónde llega? Yo creo que no.
No, ¿cierto? Lo más probable es que no llegue al frente, ¿cierto? Se va a correr una distancia. Entonces, si yo quisiera saber la distancia que esa persona recorre, ¿podría medirla con un metro? No, ¿cierto? Tendría que usar un triángulo realmente para mirar la distancia que recorrió, porque la distancia que recorrió no es el ancho del río, ¿cierto? El río puede tener 1 kilómetro de ancho, y lo más probable es que él recorra más de 1 kilómetro, ¿cierto? Ahí, entonces no podríamos decir, no, una persona atravesó el Magdalena y el Magdalena tiene un espesor en ese punto de 1 kilómetro, se recorrió 1 kilómetro, no es cierto. Lo más probable es que haya recorrido más de 1 kilómetro porque la corriente lo arrastra y va a recorrer, es una hipotenusa realmente, o una distancia de un triángulo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo que estamos viendo en pantalla son diferentes aplicaciones, se pueden solucionar paralelogramos, trapezoides, etc. Cualquier tipo de triángulo que no sea rectángulo. ¿Listo? Bueno, hasta ahí sería lo